Ahora presten mucha atención porque vamos a adentrar en lo que es el complejo mundo del globalismo, que déjenme decirles y aclararles que no es lo mismo que globalización y sus implicaciones. Desafiando con firmeza el discurso dominante del globalismo, nuestro siguiente invitado, el doctor Omar Bula, ha demostrado una aguda capacidad para anticipar algunos de los eventos más relevantes de la actualidad. En esta conversación, él nos va a brindar su perspectiva única, basada en una vasta experiencia internacional sobre los desafíos que enfrentamos en medio de los profundos cambios globales que parecen indetenibles realmente y preocupan, ¿no? En este contexto vamos a adentrarnos en lo que es los motivos que nos impulsan a explorar el globalismo al descubierto, ya que no se trata solo de comprender las dinámicas de poder en juego, sino también de desarrollar una capacidad crítica para evaluar las acciones y políticas de diversos actores en lo que es el escenario global. Mi querido doctor Bula, él es experto en geopolítica internacional, ex representante de la ONU, uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo, y para mí es un gusto tenerlo ahora en América Radio en nuestro programa. ¿Cómo está, mi querido doctor? Qué gusto saludarlo de nuevo. Karine, muchísimas gracias. El gusto es mío y no lo digo como estándar, porque te estaba escuchando antes y me parece que el papel que estás jugando desde el punto de vista periodístico y lo que estás informando está muy de acuerdo con esto. No necesariamente con la campaña per se, pero sí con algunas políticas que tienen que ser tomadas en cuenta en Estados Unidos, que hacen parte del globalismo, sobre lo cual muchos americanos lo saben, otros no. Yo creo que los que no lo saben son los que no han reaccionado, y en América Latina lo sabemos muy poco. Muchas gracias por tu invitación. Sí, es un tema supremamente importante, Karine. Supremamente importante, doctor. Gracias por sus palabras y lo dije hace unos segundos atrás, parece indetenible. O sea, aquí habemos voces, la suya, la de nosotros en los medios medios de comunicación conservadores, pero parecemos que no somos suficientes y hay gente que creo que no le está prestando la atención a todo este globalismo que lo tenemos ya en nuestra cara, al descubierto, como decíamos anteriormente, pero parece indetenible, o sea, no es algo que podamos parar, detenerlo. Sí, yo creo que primero para los oyentes que no están al tanto, lo que dijiste no es globalización. Globalismo es una ideología política, globalización es un... Por favor, explíquelo para que la audiencia entienda la diferencia, porque es muy importante. Sí, la globalización entonces es un proceso que vemos por el crecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico. Estamos viendo toda una serie de comunicaciones más directas entre las naciones de un lado al otro del globo. Eso es la globalización del comercio internacional, etc. Eso no lo paramos nosotros, pues, ¿no? Es muy poco lo que podemos hacer al respecto. El globalismo es una ideología política y un movimiento político, no cualquier movimiento político, como dirían en inglés, the political movement. ¿Por qué? Es el movimiento político más importante de nuestros tiempos. Repito, en América Latina conocemos muy poco al respecto. Uh-huh. El globalismo, a largo plazo, de manera longitudinal, lo que procura es centralizar las funciones de gobierno a nivel global, como lo dice su propio nombre. Y sus manifestaciones son muchas, porque la gente no sabe que existen sus síntomas. Cuando tú ves la migración de la frontera sur, cuando tú ves las nuevas políticas de género, cuando ves la educación trans en las escuelas, cuando ves las iglesias quemadas, cuando ves todo un ataque a los valores de Occidente, todas esas son manifestaciones de un solo fenómeno, que se llama globalismo. Ahora, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué somos aún tan pocos? La explicación es bastante simple. En principio, hay un problema de medios, como tú dijiste, los medios conservadores. Uh-huh. Hay un monopolio mediático que maneja el globalismo y ahora quienes están detrás de este movimiento.
Y este monopolio maneja prácticamente 80-85% de los medios de comunicación a nivel mundial, including mainstream media, ¿no? De ahí que ustedes vean esas diferencias tan grandes entre mainstream media, quien es MSNBC en el caso de Estados Unidos, CNN, New York Times, Washington Post, almost all of them, ¿no es cierto? Casi todos. Entonces, obviamente, la prensa conservadora está al margen, además de haber sido atacada y censurada desde hace varios años. O sea que es muy difícil que la gente se informe con ese sesgo mediático tan predominante que existe, menos aún en los países de América Latina, ¿no? Porque todos los grandes medios de cada país, solo piensen en los medios que ven todos los días, ellos han sido también cooptados por una agenda globalista. ¿Quién está detrás del globalismo? Nada más y nada menos, para que ustedes ya lo dimensionen, las grandes corporaciones del mundo, ¿cierto? Grandísimas corporaciones que se encuentran todas en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, en la famosa reunión de Davos, que se encuentran anualmente. Ahí se encuentran al menos 1.000 empresas con más de $5.000 millones, pero también los más grandes, como BlackRock, Vanguard, State Street, que manejan 30-35% de las finanzas mundiales y que básicamente dominan no solo los medios, prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, de lo que comemos, de lo que consumimos, de lo que, mejor dicho, absoluto. Y eso repito siempre que lo digo a todos los que están oyendo, pongan, ahora estamos en una era bilingüe, pongan main shareholders of any company you want, pero pongan lo que quieran, Colgate, Boeing, todas las de armas, todos los bancos, todas las agentes de crédito, ellos están entre los primeros accionistas. O sea que hay un poder corporativo muy grande. Y este poder corporativo, que tenés una explicación muy larga en breve, está influenciando a los gobiernos directamente a través de varias agendas. La más importante es la agenda que implementa las Naciones Unidas, que básicamente ha sido cooptada por estas grandes empresas del movimiento globalista, y de ahí que veamos la famosa Agenda 2030, que en realidad, ¿cierto?, en el trasfondo está siendo manejada por unos intereses gigantescos, ¿cierto?, que son el nuevo actor que hay en el siglo XXI en términos de gobernanza global, y que tarde o temprano Estados Unidos yo he visto que se ha despertado bastante. Repito y subrayo lo que tú dijiste, no lo suficiente, pero sí hay un despertar, gracias a Dios. Y lo importante yo creo es que la gente no piensa el globalismo como una especie de concepto, solamente como el concepto político, ideología. No, el globalismo nos está afectando a nosotros y a todos. Hasta en el comer. De una u otra manera, todos los días, en nuestros valores, nuestra moral, nuestras creencias, porque el globalismo implica y es central un ataque a Occidente. Y gracias a Dios ese término ya está saliendo a la superficie y la gente está hilando las cosas. Nada de lo que está aconteciendo es gratuito. Nada es casualidad. Todo está direccionado a eso, incluyendo, y me refiero al tema que mencionaste antes, la elección de Donald Trump. Nada más y nada menos. Y Donald Trump ha sido muy vocal y muy explícito desde hace varios años de su lucha contra el globalismo. De alguna manera aquí en América Latina, obviamente Trump es uno de los que peor ha tratado la prensa y sigue tratando, esa prensa de la cual hablamos. Entonces, si otro candidato, si Biden le tratase la prensa como ha tratado a Trump, no estaría por ahí, ¿no es cierto? Ha sido una cosa espectacularmente. ¿Y quiénes están detrás? Ahora saben quién está detrás de la campaña contra Trump. No son obviamente Fannie Willis, and have all of them ahí locally, but there's big guys behind. Y ellos son los que manipulan elecciones, y ellos son los que están de todos los movimientos, repito, y ellos son los que están en gran medida apoyando grupos terroristas en Oriente Medio, ¿no es cierto? En las guerras que se están dando, no me quiero meter en otros temas. O sea que sí, es un tema muy importante. Podría hablar aquí horas contigo, Karina, pero traté de hacer un resumen lo más sucinto posible. Sí, bueno, no va a ser la primera vez, doctor. No va a ser la primera vez. Porque de verdad que hay mucho de qué hablar y a mí siempre me llama la atención. Yo creo que lo más importante aquí es que la gente en Estados Unidos
sepa que las elecciones tienen consecuencias, que lo que ocurre en noviembre va a marcar el rumbo no solamente de esta nación, que va en decline totalmente, vamos por un abismo por ahí para abajo, pero que eso eventualmente afecta a Latinoamérica, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Las últimas veces que he ido a Colombia, veo que la gente está en otra cosa, la gente está totalmente abstracta a lo que está ocurriendo en el mundo y cómo les está afectando. Y yo me imagino que eso también está pasando en el resto de América Latina, ¿no? O sea, la gente no está al tanto de cómo todo esto les afecta. Es el igual cuando yo hace 3 años le decía, viene una invasión a Estados Unidos, vamos a tener a los criminales aquí que los van a mandar las dictaduras, los vamos a tener aquí. Y la gente pensaba, bueno, no, entrarán unos cuantos, estás exagerando, no les puedes decir invasión, eso es racismo, eres antimigrante. Y resulta que ya tenemos bandas delincuenciales en Nueva York, en Miami, en diferentes lugares. Y eso, terrible para lo que estamos viendo aquí. O sea, más de 8 o 9 millones de personas, que eso no es sano para ninguna democracia, para ningún país es sano. Bueno, mira, primero que todo, sí, definitivamente lo que pasa es que, mira, hay un rumor que me parece bastante fundamentado, que quien gobierna no es realmente Joe Biden. Yo creo que eso es casi evidente. Muchas personas opinan así. No, pero muchas. Es que ya es casi Vox Populi. Uh-huh. En todo caso, quien gobierna está gobernando, y vuelvo al tema, puramente con políticas globalistas. ¿Qué es la migración? Las fronteras abiertas, open borders. Una política en el centro del globalismo. ¿No es cierto? Que han hecho también con los Estados Unidos para debilitar lo que es uno de sus objetivos, para aumentar la unión. Hace 15 años tú no veías esa desunión entre los estados. Uh-huh. Que hace cuando uno fragmenta los Estados Unidos, lo dice su nombre. ¿No es cierto? Han hecho toda una serie, y ahora obviamente la economía, las políticas verdes, lo mismo que está sufriendo Europa. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué creemos que el mundo es solo Occidente? En otras partes del mundo no necesariamente están en eso. China está produciendo carbón, creciendo, India, etcétera, etcétera. Pero este lado del mundo, además que ese monopolio de medios nos guía también mucho anti-oriente, en muchos sentidos de la palabra. No quiere decir que yo esté de un lado o del otro, pero tenemos que entender de este lado del mundo que hay otro, y que del otro lado del mundo hay más gente, y hay grandes países, y hay grandes potencias, hay otra dinámica, hay otra lógica. ¿Cierto? Estamos muy aislados acá, definitivamente, en América Latina. Y esto, cuando tú lo dices, Karinés, yo no sé con quién tuviste la oportunidad de compartir ideas cuando estuviste en Colombia, pero puedes hablar a niveles muy altos, y lo digo y lo sigo y lo repetiré cuantas veces sea necesario, en la academia, en la política, no sé, y no tienen ni idea. No, están perdidos. Es más, hace 3 años... ¿Cómo vamos a hacer para cambiar? Yo no entiendo, si no sabes lo que pasa. Así mismo. Mire, cuando ganó el expresidente de Colombia, antes de Petro, yo recuerdo haber hecho mención de que se cuidaran, porque ya Petro contaba con un 60% de aprobación, y yo decía, aún los que no han cumplido 18 años no se han registrado, no se han inscrito, y esos van a votar por Petro, así que Petro va a ganar. Yo tuve discusiones con alcaldes, con gobernadores en diversas partes, conocidos, amigos en Colombia, que me juraban y perjuraban, Iván Duque, me juraban y perjuraba que Petro no iba a ganar. O sea, así de perdidos estaban. Y Petro es un personaje que ha ido poco a poco, como van los socialistas, como van los comunistas, van poco a poco, van ganando terreno, tienen paciencia, y ahora tenemos la situación en Colombia. Permítame. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.